Una vez más, gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial y su amor, podemos el día de hoy reunirnos a través de estos medios para compartir la palabra de Dios. Y como lo hacemos siempre, le pedimos a Él para que la obra del Espíritu Santo sea en nuestro corazón, que Él revele su palabra y la haga viva en nosotros. Una cordial bienvenida a todos los miembros del Centro Cristiano Casa Alabanza, así como amigos que nos visitan en este canal. Es un gozo poder compartir esta palabra. En este tema que hemos venido desarrollando los últimos domingos, esta serie acerca de la justicia, la justificación por medio de Cristo Jesús. Un tema que es sumamente importante entenderlo, comprenderlo, pero sobre todo que sea revelado a nuestro corazón. Quiero leerles el día de hoy, empezar con una cita escrita precisamente en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Y leemos de esta manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estamos hablando precisamente de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así de que hoy vamos a hablar precisamente de lo que es la justificación, lo que representa para nosotros la justificación. Cristo llevó sobre de sí, sobre sus hombros, nuestro pecado, el pecado del hombre, y se presentó a juicio por nosotros, pagando totalmente, con su muerte, los juicios divinos sobre las transgresiones de la humanidad. Hay tres términos que se usan mucho o muy comúnmente cuando hablamos de este acto. Se habla de una sustitución, se habla de expiación, se habla de propiciación. Y es importante que entendamos cada uno de estos términos, cómo son aplicados a través de la palabra de Dios y poderlos nosotros recibir en nuestro corazón. Quiero recordarles uno de los principios de nuestra fe. Para recibir la salvación, que es un don, ¿sí?, la gracia de nuestro Padre Celestial hacia nosotros por medio de la fe, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios pide a los hombres, a la humanidad, que crean en su palabra, reconociendo que Cristo murió por nuestros pecados y arrepentirnos. Esto es clave, el arrepentimiento de esa manera de vivir sin tener el conocimiento de la verdad y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de una manera personal, de una manera individual. La expiación. En la dispensación de la ley, hablábamos el domingo anterior que había varias preguntas que nos hacíamos, entre ellas el porqué de los sacrificios. Pues bien, recordemos que hubo un juicio sobre la transgresión, sobre el pecado de Adán y Eva. Y nuestro Padre Celestial dio una promesa de que vendría el Redentor, el Mesías, el Cordero, ¿sí?, que restauraría todas las cosas. Pero mientras eso sucedía, Él, de alguna forma, proveyó al hombre de un sistema, de un método que era precisamente a través
de los sacrificios de animales en el altar, el derramamiento de sangre de esos animales. Pero este sistema era un sistema que él, dentro de su justicia aceptable, ¿sí? Pero era como únicamente proveer una forma a través de la cual el hombre podía presentarse en ese momento ante Dios pidiéndole perdón por lo que él hacía, pero la expiación tiene un sentido. Remitir es literalmente, se entiende como tolerar, como pasar por alto. Así es de que esos sacrificios era solamente una forma a través de la cual Dios pasaba por alto, por decirlo de esta forma, el pecado del hombre, con la finalidad de que a través de este acto el hombre pudiese seguir recibiendo dirección de Dios. Estamos hablando de su pueblo. Los únicos que practicaban estos sacrificios a Dios era su pueblo. Y de esta manera Dios seguía hablándole por medio de los profetas y preparando al pueblo para el cumplimiento de la promesa que él había hecho precisamente de que vendría el Cordero Perfecto, el cual por medio de él se llevaría a cabo este sacrificio total y completo. Un sacrificio, un solo sacrificio y por siempre. Así es de que a través del tiempo el uso, vamos a decirlo, en la tradición o popular, ha introducido para este propósito la palabra expiación. Pero este vocábulo no aparece sino una sola vez. Esta palabra, expiación, solamente aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Lo leemos en el libro a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17. Este versículo dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiación, expiar. Pero estamos viendo que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, de acuerdo al uso en el Antiguo Testamento, esta palabra de expiar significa solamente cubrir el pecado. Recordemos que Dios cubrió a Adán y Eva con unas túnicas hechas de pieles. La expiación durante el sistema, la dispensación de la ley, por medio de los sacrificios de los animales en el altar, era una forma de cubrir con la sangre de estos animales, de este sacrificio, el pecado del hombre. Y a veces nosotros precisamente usamos este término y decimos que Cristo nos ha cubierto con su sangre. Es cierto, pero la acción de Jesucristo va más allá de solamente cubrirnos con su sangre. Y esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que tenemos que entender a través de la palabra, porque expiar es cubrir con la sangre, ¿sí? Pero hay otro término que es propiciación. Y propiciación tiene otro sentido que es mucho más profundo. Propiciación provoca o genera, la propiciación de Cristo generó en nosotros un cambio en la actitud de Dios, ¿sí? Porque, vamos a decir, la enemistad que había entre Dios y el hombre por el pecado, al tomar Cristo Jesús nuestro pecado y llevar a cabo este juicio sobre de él, hay un cambio radical en la forma en la cual ahora nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿sí? Ahora Dios está por nosotros. Dios está por nosotros. Esto es,
a través de la propiciación que tenemos en Cristo Jesús, nosotros somos restaurados a la comunión y al favor delante de Dios. La comunión que tenía Adán y Eva. Esa comunión que le permitía poder hablar con Dios, de recibir directamente de Dios el conocimiento, la dirección, el favor a Dios. Esta es la propiciación. Y esto lo tenemos gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por eso va más allá de la expiación. Si solamente nos quedásemos nosotros precisamente en el concepto de la expiación, como está relacionado en el Antiguo Testamento, durante la dispensación de la ley, el hombre tenía que practicar una y otra vez los sacrificios, ¿sí? Para cubrirse con la sangre de ese sacrificio y poder acercarse a Dios. Pero a través de la proposición, a través de este acto de Jesucristo, es una vez y para siempre. Porque a través de la justificación en Cristo Jesús, ahora nosotros ya tenemos comunión con Dios. Ahora ya el pecado ha sido quitado. Es un solo sacrificio y para siempre. Y esto, cuando no se recibe en el corazón, cuando no se entiende, lleva a muchas personas, hombres y mujeres, a vivir bajo una esclavitud que precisamente genera la religiosidad. Les voy a poner un ejemplo de ello. Hay personas que siguen practicando determinados tipos de sacrificios para agradar a Dios. E inclusive en el tema de la confesión, hay quienes cometen pecados, van y se confiesan, les dan una penitencia, es muy variable lo que les ponen como penitencia, y de esa manera sienten que ya, han sido perdonados, pero a los 8 días o a los 15 días vuelven otra vez al mismo sistema, otra vez a hacer lo mismo. Yo recuerdo mi adolescencia, mi juventud, en este sistema religioso. Yo conocía a algunas personas, algunos padres de mis amigos, que yo les veía en la iglesia los domingos con su familia, sus esposas, sus hijos, practicando esta confesión y acercándose a Dios, pero les conocíamos y sabíamos que eran personas de doble vida, eran hombres que tenían amantes, tenían mujeres por otro lado, que practicaban o eran amantes de la prostitución, etcétera. Y cada 8 días quizá o cada 15 días iban, se confesaban, cumplían con la penitencia que les dejaban y entonces se acercaban a Dios. Están con estas acciones invalidando, por decirlo así, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Él hizo un solo sacrificio para restaurar nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando nosotros nos arrepentimos, porque ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento no son golpes de pecho, no es decir, ay, me duele mucho, no, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de vida y quiero dejarlo bien en claro. Este sistema que muchos practican erróneamente, porque a Dios nadie lo engaña, no solamente en el concepto religioso de una forma, sino en muchas otras las hay, y no estoy hablando únicamente en un tipo de iglesia, lo hay en cristianos que se dicen protestantes o se dicen evangélicos o cualquiera que sea la denominación, ¿sí?, que apliquen a su sistema, ¿sí?, a sus creencias. Aquel que sigue practicando el pecado una y otra vez es porque no ha entendido este principio de lo que es el juicio de Dios, lo que es la justificación, lo que es la propiciación, lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Por eso es importante que estos
principios queden claros en nuestro corazón. En Romanos capítulo 3, versículo 25, dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, está hablando de la dispensación de la ley, ¿sí? Había pasado por alto en su paciencia los pecados. Está hablándolo claramente, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo. Pero una vez que se revela la palabra en nuestro corazón, una vez que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos justificados precisamente por medio de la fe en su sangre. Cuando hay ignorancia, ¿sí? Bueno, se vive de una forma equivocada. De hecho, en Hebreos 17:30 leemos lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando precisamente de esa dispensación de la ley, y en nuestros tiempos aquellos que no conocen la palabra de verdad, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mandato de Dios, lo que Dios nos pide es que nosotros cambiemos de forma de vida en el momento en el que conocemos la verdad, en el momento en que aceptamos la justificación por medio de Jesucristo, este juicio que se llevó a cabo sobre el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, recordamos las palabras de Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús hacia él, ¿sí? Y dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita, fíjense bien, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo cubre. No es que lo cubra únicamente como lo hacía antes los sacrificios de los animales sobre los altares en los tiempos de la ley, sino que ahora el Cordero perfecto, Cristo Jesús, quita el pecado. Y esto lo tenemos que tener claro, lo tenemos que recibir en nuestro corazón, porque aquel que no ha recibido esta palabra, entonces piensa que puede seguir pecando una y otra vez, y aquellos que por ignorancia, ya sea que practiquen un tipo de confesión entre los hombres y hagan una penitencia que viene a ser un tipo de sacrificio, o aquellos que creen que porque ya la salvación es por fe, la salvación no se pierde, pueden seguir pecando consciente una y otra vez. Arrepentirse es cambiar de manera de vida. Arrepentirse es dejar de hacer aquello que sabemos que va en contra de la voluntad de nuestro Padre, que ofende a nuestro Padre, aquello por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario, ese pecado que cargó sobre Él y que se hizo justicia. Eso es el arrepentimiento. ¿Qué implica? Y esto es una pregunta, pues tenemos nosotros que estar bien conscientes, ¿sí? Bien conscientes en nuestro corazón. ¿Qué implica para nosotros la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que a través de las Escrituras nosotros recibimos de este acto de justicia que se llevó a cabo en él? Primero, nos muestra y nos da la más grande seguridad del maravilloso, enorme amor de Dios sobre nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí es que Dios muestra su amor.
que aún sin haber hecho nosotros absolutamente nada para merecerlo, viviendo aún en el pecado, Cristo muere por nosotros para que todo aquel que le conoce, todo aquel que le acepta como su Señor y Salvador personal, venga a vida eterna. Juan 3:16 lo deja bien claro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, nuestro Señor y Salvador, al morir en la cruz por nosotros y al nosotros aceptarle, nos rescata. Allí hubo un rescate. Nosotros estábamos prisioneros, éramos esclavos del pecado. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 establece la palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se da en rescate por nosotros, pero es necesario que cada uno de nosotros de una manera personal, consciente, lo acepte. Les voy a poner un caso, un ejemplo. Alguna persona que no esté consciente puede aceptar, por ejemplo, casarse, unir en matrimonio con otra persona. Una persona que no tenga ni siquiera idea de lo que es el matrimonio, o una persona que por alguna situación esté inconsciente, ¿puede otra persona llamar al juez o llamar al sacerdote y decir, yo voy a contestar por él? Y entonces el juez pregunta y dice, usted, señor fulano de tal, acepta por esposa a la señorita fulana de tal. Entonces ella contesta por él, diría, sí, yo acepto. Eso es inconcebible. Eso no tiene ningún sentido, ni validez legal, no. Eso no puede ser. Pues así mismo es la aceptación de Jesús como Señor y Salvador. Asimismo es aceptar a Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, saber que éramos esclavos del pecado y que le necesitamos a Él como Salvador. Asimismo es estar conscientes de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que aceptarle, por eso la voluntad de Dios es que todo aquel que le conoce, todo aquel que le acepta, todo aquel que abre su corazón y le dice a Jesús, ven a mi vida, te necesito como mi Salvador, reconozco y sé que solamente tú me puedes dar salvación y vida eterna, solamente Él tenga esa potestad, esa autoridad de ser llamado hijo de Dios. Está establecido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 10 en adelante. No es por voluntad de hombre, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de varón, sino es por la voluntad de Dios que sea consciente la aceptación de la persona. Esto tiene que ser personal y uno lo tiene que creer en el corazón y lo tienes que declarar con tu boca que Jesús es tu Señor. Así es de que el rescate, estamos hablando de redención. Él nos redimió. ¿Qué significa redimir? ¿Sí? Él pagó un precio por nuestro rescate. Eso es redimir. En el Nuevo Testamento se utilizan, ¿sí?, o se usan en griego 3 palabras que expresan precisamente esto. Y yo te invito a que busques el significado de cada una de estas palabras. Yo te voy a dar dirección en ellas. Una es agorazo, es una palabra en griego. La otra es exagorazo. Y la tercera es lutro. 3 palabras en griego que tienen que ver y que expresan la idea de la redención. Agorazo. Agorazo en griego quiere decir comprar en un mercado.
La palabra ágora significa mercado. De alguna manera da la idea, ¿sí?, de que el hombre, en su pecado, en su condición natural, ¿sí?, es considerado bajo la sentencia de muerte. O sea, estábamos allí condenados, ¿sí?, y en esos tiempos los esclavos pues eran vendidos en los mercados. Entonces, este concepto de agorazo quiere decir que Cristo Jesús nos compra, ¿sí? Éramos esclavos del pecado y Él nos compra para sí. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado, escribe el apóstol Pablo, es muerte. Nosotros éramos esclavos de la muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un esclavo vendido bajo pecado, pero en este acto de redención, nosotros éramos esclavos vendidos por el pecado, pero en este acto de redención somos comprados por Cristo a través del derramamiento de su sangre. Ese es el precio que Él pagó por nosotros. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nuestra naturaleza humana, ¿sí?, por el medio por el pecado, nos hace esclavos de la muerte. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al ser comprados por Cristo, al haber pagado Él con su sangre, ahora nosotros le pertenecemos a Dios, ¿sí? Porque por precio fuimos comprados, escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. No os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros somos libres porque ya Dios nos compró, le pertenecemos a Él. Y hay quienes se hacen esclavos de los hombres a través de las tradiciones, del propio pecado, de todo esto que les envuelve, estas filosofías humanas que hoy en día siguen creciendo en medio nuestras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 18, dice así, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mientras nosotros tenemos vida, estamos en este mundo, y reconocemos a Cristo Jesús, le aceptamos a Él, en ese momento Él nos justifica, nos compra, esa sangre derramada paga ese precio, le pertenecemos a Él y ya en nosotros no hay condenación. Pero aquel que muere, habiendo rechazado a Cristo, habiendo rechazado lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo dice la palabra, ya ha sido condenado. Muchos creen que pueden hacer sacrificios, que pueden hacer oraciones por personas que murieron, que no aceptaron a Cristo, que rechazaron a Cristo. Y creen que pueden ellos lograr la salvación de aquellas personas. Pero la palabra de Dios establece y es clara que esta debe de ser una decisión personal. Si creyeres en tu corazón para justicia, no quiere decir que si otro creyese por ti. No, es que tú creas en tu corazón para que haya justicia en ti, para que la sangre derramada, ese precio que Cristo Jesús pagó, te libere de la esclavitud de la muerte. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, escribió, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducen encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Este versículo hoy en día lo vemos cómo se manifiesta con aquellas filosofías, aquellos que enseñan que puede haber salvación a través de otros medios. Inclusive hay algunos que hablan de corredentores o corredentoras, o sea que junto con Jesús otros también te pueden dar la rendición. Eso es falso. Todo profeta, todo maestro que te diga que hay otro redentor o otra redentora aparte de Jesús, que puedes alcanzar la salvación a través de otra persona, de otro ser que no sea Jesús, es un falso profeta que te está llevando hacia la destrucción. Así lo establece el apóstol Pedro en esta segunda carta. Bien, el segundo término del cual les hablaba en griego es ex, con X, agorazo. Ustedes lo van a ver allí en su pantalla. ¿Qué significa? Comprar y sacar del mercado, o sea, sacar del lugar donde estábamos como esclavos, estábamos, vamos a decir, siendo vendidos, por decirlo de esta manera, ¿sí? Lo que esto nos muestra es que no solamente Cristo pagó un precio por nosotros, sino también, y esto es maravilloso saberlo, que nunca más estaremos nosotros expuestos a la venta, esto es a la esclavitud, nunca más. Esto es lo que significa este término exagorazo, ¿sí? La redención es una vez y para siempre, aleluya. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando eres justificado por lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, al aceptar ese precio que Él pagó por ti, que es su sangre, en ese momento viene la redención a ti y es para siempre. Y eso es, wow, maravilloso, la paz, el gozo, la seguridad que tenemos al saber lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Gálatas 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y en el capítulo 4 de este mismo libro de Gálatas, versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Esto, la redención nos lleva también a recibir la adopción. Somos adoptados por medio del espíritu de adopción. Ahora somos hijos de Dios. Es impresionante aquellos que están llevando a aquellos que han recibido a Cristo Jesús, que son adoptados ya como hijos de Dios y los están llevando, los están esclavizando. Estos son precisamente los falsos maestros y los están llevando otra vez bajo la ley, a que cumplan con lo que bajo la ley se le pedía al hombre, a la mujer, para tratar de justificarse ante Dios. Ya no hay sacrificio, ya Cristo Jesús murió en la cruz una vez y para siempre, ya nos hizo libres, ya no se puede seguir llevando a cabo el concepto de la expiación por medio de sacrificios. Y teniendo ya nosotros la salvación por medio de Jesús, no podemos regresar a lo que éramos antes bajo la ley, ¿sí? Y la última palabra en griego que tiene que ver con este concepto es lutro, que es dejar libre. Nos compra, nos saca de esclavitud, nos saca de ese lugar que significa ese mercado de esclavos, nos saca de allí el Señor y nos deja libres. Tito capítulo 2, versículo 14, el versículo con el que empecé en esta mañana, esta palabra maravillosa del Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo Jesús nos justifica. Cristo Jesús, como lo leímos al principio en el libro de Romanos capítulo 4, 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y termino con esta cita del apóstol Pablo que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queridos hermanos, tú que nos escuchas el día de hoy, si has recibido esta palabra y la obra del Espíritu Santo está tocando tu corazón, poniendo convicción de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que significa que Él haya derramado su sangre preciosa para pagar un precio. No solamente es para cubrirnos del pecado, sino que Él quita el pecado. No solamente es para pagar un precio que teníamos que pagar nosotros, sino que ahora nos libera, nos saca de esclavitud y nos da libertad por medio de Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Yo te invito para que tú le aceptes en este momento, reflexiones en esta palabra, abras tu corazón a Jesús y le pidas que venga a tu vida, que tú reconoces que Él pagó un precio en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por ti. Que el Espíritu Santo esté obrando en ti este maravilloso milagro que es el arrepentimiento, que puedas reconocer que tu vida ha sido de acuerdo a tu propia voluntad, a tu propia manera de pensar, pero que muchos de tus acciones, de tus actos van en contra de la voluntad de Dios, y aceptes en este momento cambiar de vida. Si tú, dice la palabra, conoces al Señor, si tú le aceptas como tu Señor y Salvador, si tú aceptas este sacrificio en la cruz, este pago de su sangre por tus pecados, en este mismo momento tú tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y sucede un maravilloso milagro del cual hablaremos el próximo domingo, que es el nuevo nacimiento. Te invito pues para que le recibas como tu Señor y tu Salvador en ese momento. Le pidas perdón por tu pecado y vengas a libertad por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y tú que ya has sido justificado, que has recibido a Cristo como Señor y Salvador y que le has declarado como el Señor en tu vida, recuerda que Dios nos pide arrepentimiento, que Dios nos pide que cambiemos de vida, que Dios nos pide que caminemos en el camino de la bendición, que nos pide que dejemos el pecado porque ya Cristo nos hizo libre de él. Padre, te doy gracias en este momento por aquellos que están rindiendo su corazón a ti, Señor. Por aquellos en que la obra del Espíritu Santo está, Señor, llevando esta palabra, haciéndola viva, impregnándole, Señor, de vida. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús que tu maravillosa mano de poder sea sobre todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, para que derrames tus bendiciones en nuestras vidas, en estos tiempos difíciles. En estos tiempos, Señor, en los cuales estamos atravesando situaciones que nunca antes habíamos vivido, sabemos que eres tú, Señor, el que nos sostiene, el que nos mantiene firmes, el que nos da fortaleza. Eres tú, Señor, es tu mano de sanidad, tu palabra sobre nosotros, Señor, tus promesas, las que nos mantienen, Señor, siempre allí, sobre la roca, que es Cristo Jesús, donde sabemos que nada nos podrá, Señor, mover, porque tú siempre
oh Dios, estás con nosotros y eres fiel en el cumplimiento de tus promesas. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho en este momento esta oración, has abierto tu corazón a Jesús, quieres conocer más de este tema, quieres recibir más información y ayuda, nos gustaría mucho que te pongas en contacto con nosotros. Vamos a poner brevemente en pantalla un número para que por medio de WhatsApp puedas contactarnos y así establecer esa comunicación, esa comunión con todos vosotros. Oramos al Padre para que esta palabra se haga viva en vuestro corazón y quedamos a vuestra disposición. Contáctanos. Si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, nos dará muchísimo gusto poder conocerte y orar por ti. Que el Señor les bendiga.